Muy buenos días para todos. Me presento para los que no me conocen. Soy Tatiana Marín, directora de posicionamiento global. Desde esta unidad buscamos apoyar a los empresarios en sus procesos de internacionalización y es por eso que nace este programa a raíz de un levantamiento de información que hicimos a todos nuestros afiliados. Encontramos que existía una doliente en los procesos para llegar a los diferentes mercados. Antes de presentar el programa de internacionalización, quiero darle un espacio a uno de nuestros empresarios, Edwin Muñoz, CEO de EnterDev, una empresa que ha participado en varios de nuestros programas y que ya se encuentra, digamos, en diferentes mercados. Entonces queremos que comparta su experiencia. Edwin, bienvenido. Edwin, no te estamos escuchando. Espérame porque creo. Ah, Exacto, ahora sí. ya, ahora sí. Perfecto. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Tatiana y Fedesoft, por brindarnos estos espacios que son muy importantes para cuando uno está listando la empresa para exportar. Creo que la información es la mejor herramienta para poder hacer esos procesos de exportación. Entonces me presento, mi nombre es Edwin Muñoz, soy el director internacional de Partners y Gobierno en EnterDev. En EnterDev somos una compañía especializada en todo lo que es RPA, fuimos los primeros y pioneros en toda la tecnología de robotización de procesos. Lo que hacemos es que hacemos las empresas mucho más productivas mediante la replicación de las actividades del ser humano en un proceso computacional, los automatizamos, donde pasamos procesos que se demoraban 7 días a demorarse 10 segundos, procesos donde necesitaban tener 120 personas ejecutando cartas o haciendo eh, cartas laborales. Nosotros ya con unos 14 robots y una persona realizamos todos esos procesos donde más o menos mensualmente realizaban 3.000 cartas, ya con los robots realizamos 70.000 cartas de manera automática con todo el sistema de robotización y así tenemos varias experiencias en todo lo que es la robotización de procesos. Entonces, con esta tecnología comenzamos a tener un crecimiento importante en el mercado colombiano y nuestros clientes comenzaron a ver una gran oportunidad para poderlo expandir a sus otras oficinas a nivel internacional. Entonces, comenzamos esos primeros procesos de internacionalización con ayuda de nuestros clientes, pero nuestro desconocimiento nos llevó a cometer muchos errores. Ahí tuvimos la oportunidad de acercarnos a Fedesoft, donde nos proporcionaron y también con todo el ecosistema del país, con ProColombia, nos acercamos a estas entidades. Entonces, comenzamos a abrir y a expandir nuestros mercados en otros países. Actualmente tenemos oficinas en México, en España y en Colombia, oficinas propias. Ahora les voy a ir contando como todo ese proceso que realizamos y luego con las asesorías que nos dieron, vimos la oportunidad de potencializar esta estrategia y comenzamos a buscar partners y aliados estratégicos. Esto nos ayudó de pasar de estar en 2 países a nivel mundial a estar en 15 países a nivel mundial. Entonces, todas esas estrategias nos han ayudado a fortalecer todo ese proceso. Les voy a contar la primera experiencia que tuvimos en el proceso de internacionalización fue que nos fuimos nosotros solos, nos fuimos para México, abrimos una oficina en México, entonces ese proceso de constituir la compañía en México nos llevó unos retos importantes. Primero era que en México, para poder abrir la compañía como extranjero, tiene que tener un socio local, entonces nos llevó a buscar un socio local en este proceso. También todo el proceso tiene que ser a través de notarías, entonces nos llevó a buscar abogados y a estructurar todo el proceso local en México. Logramos abrir la compañía. Luego nos fuimos solo 2 socios
abrir México. Cuando estábamos en este proceso de internacionalización, entonces nos presentábamos como socios de la compañía y cuando íbamos a implementar los proyectos, ya nos presentábamos como los técnicos que tenían que abrir que realizar los proyectos tecnológicos. Entonces esto también nos enseñó los mercados internacionales, cuando uno va a abrir estas operaciones, le enseñan a uno que para este proceso tiene que tener un equipo estructurado para poder empezar a internacionalizar o buscar el proceso de partners. Luego de que hicimos todo este proceso, también nos tocó buscar dónde ir a vivir. Entonces, conseguimos un apartamento muy lejos del transporte público. Entonces, nos tocaba movilizar en puro servicio particular. Esto también nos impactó bastante en el proceso de crecimiento del país porque nos tocaba movilizarnos demasiado y el transporte en México es un poco costoso. También comenzamos a aprender de la cultura de los mexicanos, entonces vimos que cuando íbamos a mostrar la tecnología nos decían, ah, sí, este producto es muy bueno, lo quiero implementar y ya nosotros decíamos, listo, este negocio lo cerramos, pero no, esa era una de 50 reuniones que tenía que uno realizar porque el mexicano tiene una cultura primero de hacerse amigo, hace negocios es con los amigos. Entonces, primero tiene que ganarse uno esas personas, ganarse la amistad, esa cultura en el país. Entonces nos toca invitarlos a almorzar, salir con ellos, empezar a ganarnos todo ese proceso y nos demoramos un año para abrir el primer negocio yendo nosotros en frío. Luego replanteamos esa estrategia y comenzamos a buscar todas las organizaciones con que nos apoyaban aquí en Colombia. Entonces buscamos a FESO, buscamos que nos ayudara a abrir allá ruedas de negocio. Entonces tuvimos la oportunidad de comenzar a ir a eventos locales, a realizar reuniones ya a través de las compañías que nos referenciaban y con eso logramos comenzar a abrir un poco, a tener mucho más oportunidad de cierre. Ya no nos demoramos un año, sino que nos demoramos 6 meses en el proceso de cierre. Pero luego ya aprendimos que este proceso lo podríamos optimizar mucho más si lográbamos. Entonces estuvimos confesos en la rueda en la India. En la India logramos conocer varias personas que nos ayudaron a abrir otros mercados en otros países. Estuvimos en Suiza en varios eventos. En España estuvimos en el Mobile World Congress y allá conocimos un partner muy importante que también nos ayudó a abrir operaciones en Kenia. Luego con este partner también nos empezó a presentar gente en Latinoamérica, entonces abrimos partner en Ecuador, en Costa Rica, en Guatemala, en Bolivia y en otros países. Y ya después de todo ese proceso, nuestros partners comenzaron a hablar muy bien de nosotros. Este es un partner de España donde cuenta toda la experiencia que ha tenido con nuestros productos, cómo le ha ido con todo el servicio que le hemos prestado a nivel de la tecnología y eso nos empezó a ayudar a abrir muchos más mercados. Dentro de todos esos tips que empezamos a ver y que creo que serían muy valiosos o yo los hubiera valorado mucho en el momento cuando empecé a exportar, es evaluar primero cuáles son los países donde vamos a exportar. O sea, uno no puede abrir mercado en todos los países. Uno tiene que focalizarse y ponerse metas de cuál es el primer país que va a iniciar todo un proceso, hasta, por ejemplo, si las empresas no han tenido la experiencia de vender su producto en otras ciudades. Esa es una experiencia muy importante porque uno cree que hasta estando aquí en el mismo país, yo arranqué en Medellín, me fui para Bogotá y hasta viví experiencias importantes en Bogotá. Desde la alimentación, por ejemplo, aquí yo pedía una mazamorra y una mazamorra aquí en Medellín es un maíz con leche. En cambio, cuando pedí en Bogotá era una sopa. Entonces, hasta en ese nos comunicamos en el mismo lenguaje, pero hasta en esas cosas son el mismo contexto, significa cosas diferentes y eso nos va a pasar en los otros países también.
el proceso de conseguir un apartamento, o sea, hasta yo, por ejemplo, siendo de acá mismo de Colombia, en Bogotá, tuve muchas complicaciones para poder que me rentaran un apartamento. Entonces, eso mismo se va a vivir a nivel internacional. Es muy complejo que si uno sin tener todavía historial crediticio, sin tener cuenta bancaria, sin tener muchos historial dentro del país, que te puedan rentar un apartamento y todo este proceso. Entonces es muy importante desde aquí uno comenzar a hacer el análisis de todos esos procesos que uno cree que son pequeños, pero en realidad son muy importantes para poder uno comenzar a crecer en un país en el exterior. Otro tema importante es todo el tema de tratado de libre comercio. Esto es muy importante porque los países tienen unas retenciones y si tenemos tratado de libre comercio con estos países, los países nos pueden certificar la exportación o la retención que nos realizan y se puede descontar desde acá, desde el país. Entonces, es importante también evaluar eso, evaluar la retención que se realiza en el país y de una vez en el producto aumentar ese valor de la retención que se va a realizar, porque ya después cuando entra uno en un proceso de negociación con el país, para todo ese proceso de retención es muy complejo si no se le ha aumentado el valor al producto desde el arranque de la negociación. Otra cosa importante que aprendimos de todo esto es poder tener aliados estratégicos dentro de los países, o sea, poder uno establecer relaciones a través de todas estas herramientas que nos proporcionan los países. Por ejemplo, FEDESOF es una de ellas, donde comencemos a hacer una estrategia de buscar aliados estratégicos dentro de los países. Nosotros, como les contábamos, arrancamos nosotros solos el proceso inicialmente referenciados por clientes. Entonces, en este es muy importante porque ya íbamos con una negociación dentro del país, pero luego nos fuimos a abrir país nosotros solos. Entonces, el desgaste fue impresionante, solo logramos abrir 2 países más nosotros solos y luego comenzamos a hacer la estrategia a través de partners. Y luego el partner nos facilitó todo ese proceso. O sea, ya no, con el partner ya nos demoramos un mes, máximo 2 meses haciendo un proceso de negociación y cierre en cada uno de los países. Entonces creo que eso es una estrategia muy buena dependiendo del producto, dependiendo pues de las cosas que tenemos. Como lo de nosotros es tan especializado, nosotros tenemos que hacer un proceso consultivo para poder hacer la robotización. Es muy importante tener este partner en el país que te ayuda a agilizar mucho más los procesos. Y también, como el partner está en el país, ya tiene toda la cultura, ya le ahorra a uno mucho proceso y comienza uno a aprender del lado de los partners. Otra cosa importante es que, por ejemplo, nosotros cuando realizábamos el incremento del valor que queríamos realizar a las tarifas de la retención del país, lo realizábamos una fórmula simple. Cogíamos el valor del producto, el porcentaje que le íbamos a incrementar y ese era el valor de que le incrementábamos. Luego, cuando empezamos a tener ya la comercialización, veíamos que nos entraba menos dinero. Entonces, luego realizamos un estudio financiero y nos regalaron esta fórmula. Entonces nos dijeron que es el valor del producto dividido 1 menos el porcentaje de la retención del país. Esa fórmula también nos costó bastante dolores de cabeza. Creo que es importante, por eso quería traérselas acá en este proceso. También tener uno que, no, tengo un producto muy bueno, ya con esto listo, me voy a ir a exportar de una vez, pero hay muchas cosas a nivel administrativas y procedimentales que este tipo de eventos como el que está proponiéndonos hoy FEDESOF son tan importantes para que nos ayude a cometer menos errores.
porque de todas maneras siempre vamos a cometer errores en todos los procesos. Cada día se aprende de todo el proceso de exportación. Nosotros cada día, por ejemplo, hasta ahora estábamos recalculando unas tasas a nivel de retención porque en un lado salían de una información, la gente del país nos decía que era otra, entonces ya sabemos dónde buscar esas fuentes de información, cómo hacerlas, qué estructurarlas y muy importante ir documentando todo el proceso. Nosotros ahora les voy a mostrar un documento que realizamos donde empezamos a documentar todo el proceso de exportación para que cualquier persona que llegue pueda tenerla. Otro tema importante es que cuando vamos a hacer una exportación y las exportaciones no tienen IVA, pero no tiene IVA siempre y cuando lo hagamos, realicemos todo el proceso según como nos lo estructura la ley colombiana. Entonces, primero que tenemos que tener un contrato firmado con esa empresa internacional, que tenemos que tener la información legal de esa empresa y un punto muy importante es que en el contrato que realicemos debe haber una cláusula que diga que todos los servicios que sean de esa exportación van a ser usados fuera de Colombia. Si ese párrafo no está, vamos a tener problemas en descontarnos el IVA porque si esa empresa comercializa aquí, en Colombia tiene que cobrarse el IVA en ese producto. De esa manera logramos comenzar a tener cuentas muy importantes a nivel internacional. Estos son algunos de nuestros clientes y les quiero mostrar un ejemplo de uno de los documentos que realizamos nosotros. Este es todo el documento que tiene el proceso de exportación. Entonces, documentamos cada uno de esos aprendizajes que vamos teniendo en todo el proceso de exportación. Vamos documentando cuáles son las leyes, actualizando las leyes que nos impacten en ese proceso, cuáles son esas experiencias aprendidas en cada uno de esos países, cuáles son las diferentes entidades que se tiene para lograr beneficios a nivel de facilidad de exportación, que tiene que hacer uno todo en todo ese proceso. La información bancaria, Colombia tiene algo que se llama el SWIFT, entonces, los países a nivel internacional le consignan a Colombia a través de este SWIFT todos los recursos internacionales que vienen. Y bueno, y hasta también cómo hacer todo el proceso de negociación. Anteriormente, hace como un mes, las entidades financieras abrieron la posibilidad de hacer la negociación uno a través de sistemas virtuales. Inicialmente uno tenía que hacer la negociación con la mesa y se le pagaban a un valor. Ahora a través del canal virtual están pagando mucho mejor los dólares, entonces, y la moneda, entonces también documentamos todo el proceso de cómo se hace ese proceso de negociación a nivel virtual y tenemos también cuáles son todos esos taxes que nos cobran por cada uno de los países para tenerlos en cuenta en nuestros procesos de internacionalización. Entonces, creo que es muy importante documentar toda esa información y poder estar actualizados en cada una de ellas. Eso era muy rápidamente lo que les quería contar. Ahí les dejo también mis datos, mi nombre por si les puedo apoyar en algo y quiero felicitar de antemano a FEDESOFT por esta iniciativa porque en realidad si hubiera logrado tener una oportunidad de hacer, de escuchar experiencias, de poder tener a alguien que lo esté acompañando en este proceso, que le ayude a abrir todos estos, creo que vale todo el dinero que uno alcanza a perder. O sea, en realidad perdimos mucho dinero por irnos a aventurar en ese proceso de internacionalización y si va uno de la mano de alguien que lo vaya acompañando y que lo vaya asesorando, creo que es la mejor estrategia que puede uno hacer para el proceso de internacionalización. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Edwin, a ti por compartir tu experiencia, cómo ha sido todo este proceso de internacionalización. Sabemos que siempre tenemos pues retos y oportunidades en estos procesos. Así es. Agradecemos mucho pues el acompañamiento. En este momento le vamos a dar ya el espacio a Adriana y a Diego, quienes van a ser las personas que nos van a estar acompañando en la implementación de este programa.
Y entonces Diana y Diego les damos la bienvenida, ya pueden compartir sus cámaras y también compartir pantalla. Muchísimas gracias, Tatiana, y pues muchísimas gracias a todos por este espacio para poder mostrarles el día de hoy la oportunidad que tenemos a través de FEDESOP de poder realizar un programa de internacionalización. Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Diana Cobos, estoy con mi colega Diego Barrera y Diego se encuentra en Bogotá, yo me encuentro en Ciudad de México. Y quería, antes de iniciar, darle las gracias a Edwin. Creo que fue una excelente presentación y realmente relata muy a detalle todas las experiencias que vive un empresario en el proceso de internacionalización, especialmente porque tenemos la tendencia a hacerlo todo por nuestra cuenta y a vivir como una etapa experiencial, es decir, de que a través de nuestra experiencia nos lancemos a un mercado internacional y a través de este podamos por nosotros mismos navegar en ese mundo diferente y nuevo para poder llevar nuestros negocios al extranjero. Y con base en lo que les vamos a presentar el día de hoy, vamos a conocer que sí existen rutas, que muy bien la describió Edwin, y que esta ruta nos permite tener una optimización de los recursos que nosotros invertimos, tanto en tiempo y sobre todo en algo que tiene todavía más valor, que es el dinero, el tiempo, perdón, en donde vamos a lograr llegar de manera más directa y concreta. Espero que el día de hoy nos escuchen muy bien. Yo les quiero pedir una disculpa si de pronto escuchan un ruido de una niña. Tengo una niña pequeña y aunque tengo todo súper controlado, pues ya saben, ¿no? Su espontaneidad es algo que no puedo evitar. Entonces, sin más preámbulo, quiero darles la bienvenida al programa de internacionalización. Yo estaré presentando la primera sección y Diego la intermedia, y para finalizar la agenda del día de hoy, yo cerraré con algunos de los temas. Diego, adelante, entonces sí, vas pasando. Estos programas de internacionalización, como Edwin muy bien lo decía, tienen diferentes etapas. Las etapas es importante hacerles el recorrido uno a uno, es decir, ir primero levantando cuál es la situación actual de la empresa en el programa de internacionalización. No es simplemente primero inicialmente definir un país o lanzarnos de lleno a ese país, sino es identificar si nuestra compañía se encuentra preparada para hacerlo. El que no se encuentre o si esté no significa que tengamos que tomar diferentes rutas. Es un diagnóstico sencillo a través del cual con una metodología probada podemos entender que la empresa se encuentra en diferentes niveles para poder iniciar ese programa de internacionalización ya ejecutándolo de manera más real. Diego, si me ayudas pasando el slide, por favor. Bueno, entonces este programa del cual estábamos hablando es lo que nos permite llevar a cabo, hacer un acompañamiento uno a uno en cada uno de los participantes. ¿Esto qué quiere decir? Que si la empresa se encuentra en, digamos, la etapa preliminar, en la etapa 1 para poder internacionalizar, lo que vamos a hacer es llevarlo de la mano para que haga ese recorrido por cada una de las etapas. Si está en la etapa 3, y eso lo vemos con el diagnóstico, entonces iniciamos en la etapa 3 y ahí vamos culminando cada una de las etapas. Adelante, Diego. En las diferentes etapas que manejamos dentro del programa de internacionalización, lo que vamos a entender es que a pesar de que cada una esté en un momento distinto, van a haber algunas variables que se van a evaluar de la misma manera.
Entonces, este programa, aunque puede ser transversal, está específicamente dirigido a todos aquellos que cuentan con una solución tecnológica y que quieren llegar a clientes finales en el extranjero y que a través de su adaptabilidad y flexibilidad sus propuestas pueden llegar a adaptarse a generando una oferta de valor y generando mayor interés en ese mercado objetivo. Cuando hablo de adaptabilidad es porque dentro de todo el proceso que vamos a ver hay una sección que se llama Product Market Fit y vamos a tener la oportunidad de evaluar cómo el producto o el servicio que actualmente tienen o la solución se adapta y puede generar una propuesta de valor superior a lo que incluso en el mercado colombiano pudiéramos estar evaluando, y eso es lo que les va a dar la ventaja competitiva sobre lo que ustedes van a poder desarrollar en el extranjero. Entonces, a lo largo de esta presentación vamos a ver que vamos a tener diferentes etapas para el proceso de internacionalización. Vamos a presentarles 5 etapas. Yo estaré compartiéndoles la etapa 1 y luego Diego de la 2 a la 4 y yo finalmente de la etapa 5. En la etapa 1 se llama el taller de alistamiento comercial para evaluar la potencialidad de qué tanto ustedes se encuentran listos. Entonces, durante este periodo, en este taller que se lleva a cabo en 4 secciones, vamos a ver primero si ustedes tienen un equipo que está preparado para ese programa de internacionalización, es decir, quiénes van a ser las personas que estarán encargadas. Si, por ejemplo, ustedes desean llegar a una cultura en donde no se habla el español, si no se habla otro idioma, si esas personas están listas para asumir ese reto, si además emocionalmente con toda la crisis de la pandemia también se encuentran listas, si financieramente se han dedicado algunos recursos o si previamente con las experiencias que se tienen existe algún nivel de frustración. En fin, en esta etapa, que son 4 sesiones, entonces se hace un diagnóstico muy interesante tanto de las variables cuantitativas como variables cualitativas que nos va a determinar en qué momento se encuentra la organización para afrontar el reto de un programa internacional en donde, independiente de en qué etapa se lleve, o se encuentre, nosotros los vamos a acompañar de la mano para orientarlos y guiarlos de la manera más adecuada. Eso será la primera etapa, que es la preliminar y sobre la base que vamos a partir. Continúa, Diego, con la etapa 2, por favor. Bueno, pues muy buenos días para todos, gusto en saludarlos. Mi nombre es Diego Barrera y efectivamente hago parte de Dicovis, en donde pues vamos a ejecutar este programa de internacionalización. La etapa 2 se enfoca principalmente en esa evaluación y selección de cuál será mi mercado objetivo y mi mercado alterno dependiendo del producto o servicio que voy a ofrecer en el mercado internacional. Entonces, es importante evaluar a través de diferentes variables, desde toda la parte micro y macroeconómica hasta toda la parte logística, demográfica, cultural, que es muy importante, y de comercio internacional, cómo identificar cuál será mi mercado objetivo, es decir, ese primer mercado en donde mi producto o servicio va a tener un mayor grado de aceptación por parte de los consumidores locales, y cuál será mi segundo mercado, que también va a tener un grado importante de potencialidad y en donde va a poder ingresar mi producto o servicio de manera mucho más rápida, fácil y con mayor adaptabilidad. ¿Cuáles son estas características de esta etapa 2? Uno, vamos a incluir efectivamente 2 países o 2 mercados potenciales para el producto o servicio que ofrezca cada una de las compañías, que servirán de apoyo efectivamente para evaluar la potencialidad del mercado en el extranjero. Entonces, lo que se hace aquí es realizar una matriz comparativa donde vamos a poder revisar de manera mucho más detallada
características principales, como les mencioné, ya sean microeconómicas, macroeconómicas, demográficas de los dos países para ir comparando cada uno de estos dos. Entonces, aquí es importante mencionar que lo que usualmente les entregamos a los empresarios en este programa Etapa 2 del Soft Landing es un reporte estructurado en donde se justifica efectivamente por qué X o Y mercado es considerado el mercado objetivo y el mercado alterno. Entonces, no solo colocamos cifras que bien sí son importantes a tener en cuenta, como por ejemplo, cuál es el número de población en ese país, cuál es su tasa de desempleo, cómo está el tema de infraestructura, etcétera, sino que entramos en un análisis mucho más detallado que le permita al empresario tomar decisiones en el corto plazo y que efectivamente pueda identificar cuál es su mercado objetivo y su mercado alterno, que es la principal meta o el alcance pues, de esta etapa 2 del Soft Landing Tech Loop. Entonces, en variables macroeconómicas que vamos a revisar, uno, la población del país que se esté analizando. Vamos a analizar cuál es el PIB del país en general, cuál es su PIB per cápita. Vamos a revisar qué tanto crecimiento o decrecimiento ha tenido su PIB en los últimos 5 años, cuál es esa tasa de devaluación, tipo de cambio, cuál es ese porcentaje de desempleo, que es una de las variables que más generan importancia al empresario, porque eso traduce que a mayor desempleo, pues menor oportunidad va a tener la empresa. Entonces es una variable bien interesante. Vamos a revisar cómo está el tema de la inflación y el riesgo de no pago, que ya es muy enfocado en el tema de la balanza comercial. En las variables logísticas, lo que vemos en términos generales es cómo está la infraestructura tanto local como en tema de aeropuertos internacionales, cuántos puertos internacionales tiene este país, cómo está compuesto ese sistema financiero y qué ventajas ofrece al inversor extranjero. Vemos cuántas empresas de logística tienen mercado, agencias aduanales, costos de transporte. Está mucho más enfocado en todo el tema de exportación, importación e infraestructura del país. En variables demográficas analizamos qué tipo de gobierno tiene el país que se está analizando, religión, idioma oficial, cómo es ese tema de culturalidad en el país, cómo es esa cultura de apertura para extranjeros que deciden llegar a ese mercado internacional a ofrecer su producto o servicio. Y vemos los números de día festivo que tiene ese país. Son variables muy demográficas y también muy culturales. Y en variables de mercado analizamos principalmente cuál es la competencia que tendría la compañía, tanto a nivel local como a nivel internacional. Vamos a revisar todo el tema de barreras arancelarias y no arancelarias, cómo está el tema del uso de la tecnología en ese país, qué tan avanzada está en este sector, cómo usualmente se lleva a cabo la compra tradicional de manera muy local y cómo funciona todo el tema de e-commerce y qué tan avanzado está en ese país. Y en variables de comercio exterior lo que revisamos principalmente es qué acuerdos multilaterales o qué tratados de libre comercio existen entre, por ejemplo, Colombia y el país que identifiquemos como objetivo y como alterno. Analizamos qué tan positiva o negativa es la apertura de productos o servicios extranjeros en el mercado local y vemos todo el tema de exportación del producto o servicio al extranjero. Entonces, como ven, la etapa 2 es mucho más de análisis macro y microeconómico, que es muy importante a la hora de decidir internacionalizarse para efectivamente no lanzarnos de una vez a vender a un mercado que quizás no sea nuestro mercado meta, sino que a través de este estudio de mercados o este análisis muy detallado, vamos a poder identificar cuál será mi mercado objetivo y mi mercado alterno
y con base en eso avanzar a la siguiente etapa, que sería la etapa 3 de este programa de Soft Landing, en donde lo que realizamos allí principalmente, como lo mencionó Diana, es un análisis o una propuesta muy a la medida, va muy personalizada dependiendo del servicio o producto que esté ofreciendo la compañía, y es lo que nosotros llamamos dentro de la etapa 3 el Product Market Fit. ¿De qué consta este Product Market Fit? Es básicamente un estudio muy detallado y muy micro, donde comparamos todas las funcionalidades y toda la estructura que tenga el software o que tenga el servicio que cada una de las empresas está ofreciendo al mercado internacional versus 4 o hasta 5 competidores que logremos identificar en el mercado internacional, que nos va a permitir analizar esta etapa 3, compararnos con la competencia, ver cuál de nuestras funcionalidades o de nuestros servicios que proveemos lo tiene la competencia y qué tan completa y preparada está esta, o si no está preparada, es si nosotros ahí alcanzaríamos una ventaja competitiva y una ventaja comparativa. Entonces, en esta etapa 3 lo que vamos a hacer, para resumir, es analizar la empresa colombiana versus los competidores internacionales, evaluando la funcionalidad y la ventaja competitiva o comparativa que tendrían con respecto a estas empresas internacionales. Entonces, como bien se enuncia allí en la presentación, es un brief on one payer, que es un tema bien interesante porque cada una de ustedes, cuando ya decidan iniciar con la etapa 3 del soft landing, van a tener que comenzar a elaborar, si no lo tienen, un one payer que va a ser entregado por FedeSoft, en donde efectivamente es un resumen ejecutivo de cada una de las empresas participantes en este programa, donde se va a poder enunciar de manera detallada qué hace la empresa, qué tanta experiencia tiene en el mercado local, nacional o internacional, y los servicios más relevantes que estarían internacionalizando. Entonces, aquí es un trabajo bien interesante, nos permite identificar qué tan preparados o qué no tan preparados estamos para competir en el mercado internacional y evaluar si efectivamente mis funcionalidades o las funcionalidades de cada uno de los productos o servicios que están ofreciendo están listos o hay que hacer alguna modificación adicional. Y finalmente, una vez ya tenemos un análisis macro de mi mercado objetivo alterno, ya hemos analizado de manera mucho más detallada nuestra competencia, nos lanzamos a la etapa 4, que es el tour de familiarización, en donde a través de una misión comercial, ya sea presencial o virtual, vamos a lanzarnos a tener citas B2B o B2C con potenciales clientes, aliados, partners o distribuidores en el mercado internacional, principalmente en el mercado objetivo y en el mercado alterno. Entonces, ¿qué es lo que se realiza en esta etapa? Se lleva a cabo hasta 8 citas de negocio por empresa, en donde se pueden reunir con ya sean potenciales clientes finales o clientes directos, aliados o partners para buscar alianzas estratégicas, entidades del sector público, asociaciones empresariales o gremiales que puedan ayudarles también un poco en todo el tema de la internacionalización, entre otros perfiles a saber, dependiendo de cada una de las empresas. Entonces, lo que hacemos allí principalmente es, uno, compartimos un documento donde se va a especificar cuáles son los perfiles que ustedes estarían interesados en conocer en el mercado objetivo y en el mercado alterno. Entonces, por ejemplo, no, yo quiero contactarme con empresas del sector de alimentos y bebidas que tengan plantas para ofrecer mi software, o agencias de viajes u otro tipo de industria. Entonces, en este archivo se va a documentar de manera muy detallada cuál es el perfil que ustedes están buscando conectar en el mercado internacional,
Una vez nosotros tenemos este archivo, lo revisamos en conjunto y procedemos a hacer un levantamiento de potenciales clientes basados en el perfil que ustedes muy amablemente nos comparten y empezamos a hacer la búsqueda y la elaboración de estos listados. Una vez los tenemos listos, nosotros les enviamos a ustedes estos listados de aprobación para que ustedes de manera muy detallada puedan ver cada uno de estos perfiles. Entonces, por ejemplo, si les compartimos un listado de 50 cuentas, ustedes las revisan y nos dicen, miren, de estas 50 cuentas queremos tener contacto con estas 30 porque son de mayor interés. Entonces, nosotros con base en esas 30 cuentas aprobadas y confirmadas por cada uno de ustedes, procedemos a hacer todo el levantamiento de datos y agendamiento de cita B2B o B2C con las cuentas correspondientes. Entonces, ahí se cierra la etapa 4, entonces se entrega una agenda comercial digital en donde van a poder encontrar cada una de las 8 citas de negocio con el nombre del contacto, el correo electrónico, el nombre de la empresa, la industria, a través de qué medio se va a llevar a cabo la reunión, si es por Teams, por Skype, GoToWebinar, entre otras plataformas, y el estatus, si es confirmada, si es preconfirmada, etcétera. Entonces es una etapa bien interesante porque ya es lanzarnos a hablar con potenciales clientes internacionales para evaluar qué tanta receptividad tienen por el producto o servicio que les estamos ofreciendo y comenzar a generar un pool de contactos internacionales. Entonces, señorita Diana, si gustas la etapa 5. Muchas gracias, Diego. Sí, bueno, pues hasta aquí lo que básicamente hemos visto es que hacemos un recorrido por diferentes momentos que nos va a dar información relevante para poder tomar ciertas decisiones y es lo que nos va a ir llevando etapa tras etapa. En algunos momentos consideraríamos que hay información que no deberíamos utilizar o que no sería relevante, pero la realidad es que esta es una metodología que ya está probada. Tenemos muchos casos de éxito. Hemos tenido empresas que han ido a Guatemala, a Estados Unidos, a Canadá, a México, y que no solamente hemos realizado todo este proceso de soft landing, sino que efectivamente hemos finalizado este primer proyecto en la apertura de la empresa, creando los estatutos, manejando toda la parte comercial, contable en el extranjero, sin necesidad de tener presencia física. Entonces, como muy bien lo enunciaba Edwin al principio de su presentación, cuando tenemos información muy valiosa previa y tenemos el acompañamiento de alguien, realmente el proceso sale a menos del 50% que pagaríamos si nosotros, sin la experiencia de un experto, nos lanzáramos a hacerlo. Entonces, básicamente, lo que hemos visto hasta el momento es que en la etapa 1 diagnosticamos cuál es el momento de la empresa, ¿no? Para llevar a cabo ese proceso de internacionalización, que para cada uno es muy diferente. En la etapa 2 lo que vamos es a conocer el mercado y vamos a evaluar si ese mercado objetivo, alterno y contingente nos sirve y cuál es la información relevante para poder determinar a qué país nos vamos. Y aquí va a ser bien trascendente en que conozcamos que no necesitamos internacionalizar los 150 productos de la empresa, los 10, los 15, sino evaluar muy bien cuáles son esos productos que en el extranjero van a generar valor y con uno o dos que logremos internacionalizar de manera efectiva, el nivel de rentabilidad sí es muy alto y vamos a poder tener la inversión sobre el programa en el muy corto plazo.
Luego nos vamos a la etapa 3, que es una etapa increíble, en donde es el Product Market Fit y es analizar efectivamente las funcionalidades de ese producto o de esos servicios que designé para llevarlos al extranjero y compararlos con los de mi competencia. Y son alrededor de 5 competidores los que se van a evaluar para poder entender qué tan parecidos somos o qué tan diferentes o qué tan por encima de los que están allá somos nosotros. Inclusive se hacen unas comparaciones de precio para mirar qué tan competitivos en términos de precio podemos llegar a ser. En la etapa 4, pues después de haber recolectado toda esta información sobre el mercado, cultura, producto, competidores, momento de ese mercado en específico, vamos a poder decir, ok, ya tengo un panorama mucho más claro, más detallado. Ahora tengo las herramientas necesarias para estimar con quién me gustaría reunirme de todo ese ecosistema en donde voy a navegar. Y aquí es donde hacemos lo de las citas de negocio. Recuerden que estos tours de familiarización es un acercamiento muy próximo a toda esa cultura en el extranjero y donde ustedes van a tener la oportunidad de evaluar mucho más de cerca cómo se llevan esas citas que han ustedes seleccionado, y donde yo sumaría que el proceso más importante que se lleva es la interacción que vamos a tener continuamente, en donde vamos a poner todos esos sueños y esos deseos que siempre hemos querido ejecutar en consultores que realmente los llevan a cabo. Y una vez tengamos esto, nos vamos a la etapa 5, en donde ustedes van a ver que van a tener una evaluación y vamos a ver todas esas excelentes experiencias de los resultados de este programa. Como les decía, hemos ejecutado muchísimos programas de internacionalización. Lo venimos haciendo por más de 15 años. Hemos tenido grupos muy grandes, así como grupos pequeños y empresas individuales. Yo creo que esta experiencia en internacionalización suma muchísimo, porque lo que les va a permitir es ir directo a lo que siempre estaban buscando, resolver muchas de las inquietudes que han tenido. Yo lo llamaría un proceso para desatorar todas esas incógnitas que nunca fueron resueltas por temas de cultura. Por ejemplo, como muy bien, me encantó el caso de Edwin, porque fue muy valiosa todos sus comentarios sobre, por ejemplo, cuando se entra al mercado mexicano, la importancia de ser amigos y de ser cuates y de verdad ser amigos reales, de las curvas que se tienen para poder vender en un mercado específico, de contar con aliados determinantes en destino para ejecutarlo, de no llegar con una masa de servicios y tratar de ser toderos para poder maximizar como el beneficio de lo que estamos buscando, sino que efectivamente poder hacer una segmentación y una subsegmentación de nuestros productos o servicios, al igual que de los mercados específicos, en donde no solo se trata de un país, como por ejemplo fuera México, fuera Costa Rica o Guatemala o Panamá o Argentina o cualquiera de ellos, sino también se trata de subtargets en un mismo mercado. Eso quiere decir que como nosotros internacionalizamos un producto o servicio en un subtarget, como puede ser Ciudad de México, y dentro de Ciudad de México en una de las delegaciones específicas en donde se encuentran los corporativos más importantes para el target al que vamos, o si de plano decimos no Ciudad de México, sino Guadalajara o Monterrey, como la cultura de los regios y de Jalisco funciona completamente diferente, así sea en un país objetivo, pero dentro de un subsegmento de mercado al que nos queramos dirigir. Entonces, toda esa información que a lo mejor la podemos leer en internet, o a lo mejor podemos poner a alguien de la empresa a ejecutarla, o simplemente copiarnos una guía y ejecutarla,
como muchas veces de la mano de alguien que tiene la experiencia y que se ha dedicado de lleno por muchos años a poder hacer la internacionalización de empresas y de gobiernos completos, puede hacernos una ruta más corta, más directa y más eficiente para que lo logremos en conjunto y podamos tener clientes en otros mercados en donde no dependamos exclusivamente de una demanda local que pueda ser afectada, por ejemplo, por una de las variables tan fuertes como puede ser el valor del dólar. Entonces, en este sentido, quiero compartirles que este programa, todo el programa que vieron desde el diagnóstico, el levantamiento de producto objetivo alterno contingente, el product market fit, los competidores, las agendas y demás, tiene un precio de 14 millones de pesos colombianos más IVA. Más o menos el periodo estimado son de 7 meses de todo el programa y uno de los beneficios que da FedeSoft es que todo el programa sea en pesos colombianos y no dependa del valor del dólar. Esto lo que nos suma es que podemos tener la tranquilidad no solo de que son valores locales en Colombia, así sean programas internacionales, sino que además nos permite tener la oportunidad de definir cualquiera de los mercados que nosotros estimemos. Entonces, teniendo esta información y esta experiencia, quisiera darle la palabra a Tatiana por si gusta que haya una sesión de preguntas y respuestas y poder compartirles información adicional a quienes las tengan. Perfecto, muchísimas gracias Diana y Diego por la intervención, por la presentación del programa, creo que es bastante claro. Vamos a abrir un espacio de preguntas, no sé si algunos de los asistentes tengan preguntas, por el chat de preguntas pueden escribirlas, entonces si quieren vamos a dar un momento para ver si alguno de nuestros empresarios tiene preguntas. Adicionalmente, para quienes estén interesados, pueden escribirme directamente al correo de posicionamientoglobal@fedesoft.org. Sin embargo, pues las inscripciones van a estar abiertas en nuestros canales de comunicaciones a través de los boletines y también para aquellas personas que quizás una vez, pues para que también lo tengan presente, una vez se haga el test en qué estado se encuentra su empresa, así como lo mencionaba Diana, puede que una de nuestras empresas esté en la etapa número 3, pues obviamente no invertirá en este valor, sino en un valor pues mucho más pequeño. Entonces, pues eso también ya lo tendríamos que evaluar según cada caso de la empresa. Bueno, Fabián nos está preguntando que si podemos compartir la presentación. Claro que sí, una vez finalice el webinar, nosotros enviamos las memorias, tanto la grabación de todo lo que se habló el día de hoy como la presentación. No sé si alguien más tenga alguna inquietud o si damos por finalizada la sesión. Bueno, yo creo que en esta, así creo que acaba de... Listo. Entiendo que se puede contratar por fases. Agradezco dar los costos discriminados. Claro que sí, Liliana. Con muchísimo gusto nosotros podemos, por vía mail, si quieres me puedes enviar la solicitud y con mucho gusto nosotros compartimos la información. Por otro lado, Andrea Ontavo nos está preguntando que si están interesados, ¿cuándo empezamos? No sé si quieres, Diana, la respondes o si quieres la respondo como quieras. Bueno, si gustas la respondo y si hay algo adicional. ¿Cuándo podemos iniciar? De inmediato, cuando ustedes gusten. Nosotros estamos listos y ya todo el programa está organizado para iniciar. Depende de ustedes. Claro que sí, entonces para las empresas que estén interesados, nosotros generamos el primer contacto, establecemos como cuáles son los lineamientos y este programa, pues como lo acaba de mencionar Diana, está listo para empezar. No sé si alguien más tenga algún otro interés o alguna otra pregunta.
Bueno, yo creo que no tenemos más preguntas. Igual si dado el caso surgen más preguntas, pues lo que les comentaba a través del correo que les va a estar llegando pues todas las memorias, que es posicionamientoglobal@fedesoft.org, estaremos resolviendo cualquier inquietud. Agradecemos a todos mucho por su tiempo, en especial pues obviamente a Edwin que nos compartió su caso de éxito, a Diana y a Diego por el acompañamiento. Otra pregunta es, ¿trabajan de la mano de ProColombia o lo hacen ustedes individualmente? Efectivamente, este es un programa de la federación, pero sin embargo, pues obviamente nosotros trabajamos, por ejemplo, en la etapa número 4, creo que es la etapa de cuando se hace toda la misión. Nosotros pues obviamente trabajamos con los diferentes actores del ecosistema, entonces tenemos claro que sí, un relacionamiento directo con ProColombia en las oficinas comerciales y pues con otros actores relevantes del ecosistema. Creo que no tenemos más preguntas, entonces yo creo que daremos por finalizada la sesión. Agradecemos mucho a todos por su conexión. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día.